Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos, saludar a nuestro auditorio en este Congreso SEAD 2021 que se desarrolla en un ambiente totalmente distinto, pero también aprovechando en estas circunstancias muy adversas con mucha esperanza y aprovechando un gran talento que se ha vertido en cada una de las mesas. Y esta no es la excepción. Daremos inicio a la mesa con las ponencias de educación jurídica, democracia y justicia. Y para ello me voy a permitir presentar a nuestros distinguidos ponentes. En primer lugar, nada más permítanme presentarme. Yo soy Cristian Castaño Contreras, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Metropolitana de Monterrey, y tengo el gusto de moderar esta mesa de educación jurídica, democracia y justicia, en donde participarán los siguientes ponentes. Los presento, en primer lugar, Samuel Hiram Ramírez Mejía, de la Universidad de Monterrey. Samuel es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha sido profesor de Derecho Electoral y Administrativo y Constitucional en varias universidades de la región. Desde 1993 a la fecha ha participado en diversos organismos electorales. Sus áreas de investigación se vinculan con el derecho electoral y constitucional, la administración pública, los derechos humanos y la corrupción, además de la enseñanza del derecho. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Derecho de la Universidad de Monterrey. Nos acompaña también, Samuel nos estará compartiendo su ponencia con el enfoque transversal del estudio de la corrupción en programas académicos de derecho. Estará con nosotros Fernando del Mastro Puccio. Él nos compartirá la ponencia de la enseñanza del derecho frente al pasado de sus estudiantes. La semblanza de Fernando es la siguiente. Él proviene de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde se desempeña como coordinador del área de ética, miembro del Consejo de Facultad y director de la Maestría en Política Jurisdiccional. Tiene a su cargo los cursos de ética, responsabilidad profesional, derecho, psicología y modelos de abogado, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en estudios teóricos en psicoanálisis por la misma universidad, máster en derecho por la Universidad de Duke como becario Fulbright y ganador del Justin Miller Award en dicha universidad en el 2013. Actualmente sigue estudios de doctorado en estudios psicoanalíticos por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Facultad de Derecho lideró la creación de la Oficina de Ética y Bienestar que dirigió entre 2014 y 2020. En tercer lugar, nos estará acompañando Elsie Zapata Trujillo, quien nos compartirá la ponencia Probablemente no vas a cambiar el mundo. Ella proviene de la Universidad Marista de Mérida. Es licenciada en Derecho y candidata a maestra en Investigación y Docencia del Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Metropolitana de Monterrey y tiene un posgrado en Políticas Públicas e Instrumentos de Gestión por la Universidad San Pablo. Ha realizado cursos superiores y participado en seminarios en áreas diversas del ámbito del derecho. Actualmente se desempeña como titular de la Unidad del Servicio Profesional Electoral en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán con el periodo 2017 al 2021 y forma parte del Colegio de Profesores de la Universidad Marista de Mérida desde el año del 2007 a la fecha, donde colabora con esperanza de formar agentes de cambio que transformen el mundo. Nuestra siguiente participante es Elena Rivero Eria, de la Universidad Marista de Mérida. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra en Enseñanza Efectiva por la Universidad del Mayab y doctor en Derecho por el Instituto Universitario Puebla, con reconocimiento cum laude y mención honorífica por la tesis El interés superior de la niñez y la restitución nacional de los menores de edad a su lugar de residencia habitual dentro del Estado mexicano.
En el área académica ha sido maestra, secretaria académica y posteriormente directora de la Escuela Preparatoria Emeritense, incorporada a la Universidad Autónoma de Yucatán. Impartió las siguientes asignaturas en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán: taller de redacción jurídica, comunicación oral y escrita, oratoria jurídica, metodología jurídica, seminario de tesis, entre otras. Asimismo, en la misma institución enseñó materias en posgrado como orientación jurídica, didáctica jurídica, técnicas de investigación jurídica y seminario de tesis. Además, coordinó el programa de tutorías y de cultura de la misma institución educativa. Elena ha impartido cursos en diversas instituciones como la Procuraduría de Justicia del Estado de Yucatán, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Desde el 2015 se incorporó a la Universidad Marista de Mérida como maestra de técnicas de investigación jurídica y desde el 2016 funge como coordinadora de posgrado y educación profesional continua, realizando, entre otras actividades, asesorías de tesis de licenciatura y de maestría. También es profesora de los seminarios de investigación de la maestría en Derecho Empresarial. Imparte cursos de formación docente dirigidos al profesorado de dicha institución y colabora con la línea de investigación en pobreza y desigualdad de la Escuela de Derecho. En octubre del 2020 se publicó su primer libro en coautoría, editado por Tirant lo Blanche, llamado El Habeas Infantem, procedimientos de restitución de menores de edad a su lugar de residencia habitual. Pues sean bienvenidos nuestros ponentes y damos pauta ahora para la presentación de sus conferencias. Les recuerdo a todos los participantes que pueden hacer intervenciones, preguntas o comentarios en el chat en el que se está transmitiendo esta mesa con la ponencia Educación Jurídica, Democracia y Justicia. Adelante.
procedimientos que los jóvenes deben estudiar, pero que deben de vincularla justamente con la educación en cuanto a ¿Lo están escuchando? En vivo están escuchando el video, pero en el Zoom te están escuchando el video y a ti, a nosotros. Tiene un impacto mayúsculo en el desarrollo progresivo de los derechos de las personas. La prestación de servicios públicos, por ejemplo, que también es una institución que se estudia en los programas de derecho administrativo, tiene también este impacto. ¿Pero están escuchando Lo del Zoom, están escuchando el video que tengo aquí. Ok, y nuestra voz. Y nuestra voz. Y acá en la página es solamente el video que están viendo el video. Entonces están escuchando doble vez. No, porque el video no lo estoy mandando de aquí para acá. Este audio es el de esta computadora. Ok, a ustedes lo que hablan. Los del Zoom sí nos escuchan a nosotros. No, pero quiero que escuchen el video. Por los derechos de las personas, estaremos haciendo muy poco para consolidar una democracia de derechos en nuestro país. Porque sí, ahí ya lo oyen, pero también no podemos hacerlo desvinculándonos del impacto que tiene el goce efectivo de los derechos de las personas. El tema de la anticorrupción en nuestro país no es nuevo. Desde la Constitución del 17 se incluyó esta perspectiva en los contratos públicos, pero recientemente en 2015 se crea un nuevo entramado público que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Y en ese sentido, es imprescindible que todas las escuelas de derecho desde mi perspectiva, y esa es la propuesta que se está dando hoy, tengan una perspectiva transversalizada del estudio de la corrupción, en particular en los cursos de derecho administrativo. En este sentido, la propuesta, además de estrategias didácticas, desde luego tiene un núcleo metodológico que tiene que ver con la contextualización social y política en la cual ejercemos el derecho. Aprendemos el derecho normalmente, tristemente, en algunas escuelas de derecho desvinculado de los procesos sociales. Y no podemos hacer un lado que no corrupción en toda la vida pública, desde luego, pero como sostengo en la ponencia en extenso, particularmente en las administraciones públicas por el impacto que tiene en el goce de los derechos de las personas. Requerimos una perspectiva multidisciplinar.
no es solo un tema de abogados, tenemos que acudir a economistas, a politólogas, por ejemplo, temas de desarrollo urbano con especialistas en ingeniería, pero en particular en el tema de corrupción tenemos que tener esa perspectiva, no solamente desde la neutralidad de la norma o la pretendida neutralidad de la norma, sino de la norma viva, cómo se aplica y cómo se sufre todos los días en nuestro país. En ese sentido, les comentaba las interacciones entre las personas y los gobiernos. Hay varios espacios en particular, les decía el tema de las licitaciones públicas y las contrataciones. El ingreso, por ejemplo, a los cargos públicos es un tema que se tiene que estudiar en derecho administrativo y tenemos que estudiar las mejores prácticas que hay, por ejemplo, en estas dos instituciones. Y tenemos también que dar un paso. Estudiamos las responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos en nuestro país y normalmente lo hacemos desde un enfoque desde la perspectiva penal. Consideraría que hay que trascender esta perspectiva, sin abandonarla desde luego, pero viendo la importancia que tiene esta disciplina del derecho administrativo sancionador, respetando los derechos de las personas investigadas y eventualmente sancionadas en la vida cotidiana de las personas. En resumidas cuentas, les propongo que en nuestras facultades estudiemos derecho administrativo, desde luego, como lo hemos estado estudiando, como procedimientos, como actos, desde una perspectiva de luego de acumulación de conocimiento, pero no lo desconocemos de la vida política y social. Requerimos de las estudiantes y los estudiantes, para ellas y para ellos sea importante estudiar el derecho, importante estudiar el derecho administrativo porque se sienten que van a tener una relevancia en la vida de nuestro país. Si en el camino además podemos reducir la corrupción, que mejor. Muchísimas gracias. Así es, ¿verdad? Sí, todavía más. No. Ok, ahora sí lo voy a participar. Encontramos en este caso, sea la instancia necesaria, sea de su comunicación, participar de este congreso. Bueno, el título de ponencia es la enseñanza del derecho frente al pasado de sus estudiantes. Quisiera comenzar mencionando que la participación de la ponencia y la sesión que se sustenta es una idea sobre cómo se da acceso a la enseñanza. Entonces, quisiera con eso mirar a la defensa del derecho desde el psicoanálisis. Podríamos decir algunas cosas que no vamos a explicar. Lo primero es la mirada de los sujetos de la enseñanza del derecho a los estudiantes, docentes, personal administrativo, autoridades, a quienes integran la comunidad académica de una escuela de derecho. Para implicar mirar a estos sujetos, digamos, no tanto en su dimensión, podríamos decir, pedagógica, en cómo utilizan algún tipo de metodología, o en los sistemas de evaluación, o en el logro de aprendizaje, y la miramos también en su dimensión activa, en sus afectos, en sus temores, en sus deseos, en su funcional, en las posiciones que adopta uno respecto del otro, entonces también en las dinámicas relacionales, ¿no? Entonces, implica mirar a los sujetos en su dimensión activa, ¿no? Y podríamos decir también un aquello de la dimensión activa que es resiste a ser conocido, ¿no? Aquello, digamos, problemático que nos enfrenta, podríamos decir, pone frente a los objetivos, sobre aquello que es difícil de reconocer, por diversas razones. Entonces, a los dimensión activa, los problemáticos, los objetivos, la dimensión activa, podríamos decir
hay un ángulo, digamos, para ver a los sujetos en su historia, ¿no? Ver para su pasado, cómo ese pasado está presente y cómo ese pasado que está presente nos ayuda a comprender esta dimensión anímica cuando, digamos. ¿Okay? Entonces, eso pone un paciente en comunidades determinadas con el diversas. De otro lado, bueno, entonces esto nos permite entrar a la investigación, ¿no? El título de la ponencia, porque la investigación se sostiene, siempre realice una investigación justamente al pasado de los estudiantes, ¿no? Al pasado en la familia, al pasado en la escuela, en el colegio, ¿no? Cómo ese pasado de un estudiante de derecho puede ser relevante para la enseñanza del derecho y cómo la enseñanza del derecho debe actuar, confiar, tomar ese pasado, ¿no? Ponerlo en valor. Uno podría pensar, bueno, ¿cómo, no? El pasado de un estudiante de derecho que tenía posibilidad de estudiar, pues, derecho constitucional, derecho penal, derecho civil, uno podría decir, pero bueno, en realidad no hay mucha relevancia en el pasado de un estudiante de derecho, ¿no? La investigación busca sostenerlo con cada, no que sí hay relevancia. Para mostrar esa relevancia, creo que hay que comprender, algo importante también desde el punto de vista de la psicoanálisis, es que ese pasado es un pasado con las normas, en relación con las normas, de vivencia de normas, no solo de normas, de reglas, como ya aparecido en normas generales en la familia, en la escuela, sino también de un vínculo, de vivencia de relaciones con figuras de autoridad, ¿no? Con padres, con compañeros, ¿no? Entonces, es una vivencia, podríamos decir, en sistemas regulatorios, ¿no? Donde estas reglas se conocen, se aplican, se crean, hay conflicto, ¿no? Entonces, la idea es que son esas vivencias las que pueden ser muy relevantes para la enseñanza del derecho, porque a través de esas vivencias se forman, ¿no? Se van formando una serie de aspectos aquí, con relación a la norma, a la figura de autoridad, al decir o no decir, cuando uno vea algo incorrecto, incluso al pensar o no pensar en términos de qué es lo correcto, ¿no? Uno puede utilizar la norma como algo que se cumple porque si no hay sanción, pero no se cumple. Entonces, esta investigación pedía un grupo de estudiantes de Derecho, el curso de Derecho y Psicología de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Perú, que narrasen vivencias con figuras de autoridad en la época escolar, que hubiera sido relevante para ellos. Entonces, luego hizo un análisis sistemático. Lo que llamó mayormente mi atención fue las características de ciertas figuras de autoridad, ¿no? Entre otras características, son figuras de autoridad que se presentan como poseedoras de la verdad. Su percepción de las cosas, su idea de lo que ocurre, una situación objetiva, por ejemplo, no es su idea, ¿no? Abierta a la experiencia del otro, sino es la verdad. Entonces, incluso tiene la verdad para decir cuál es la verdadera intención del otro. Entonces, de un lado eso, ¿no? Ser poseedor de la verdad. No es una característica también muy enfocada al poder, ignorar el psicoanálisis, ¿no? Es una verdad que la autoridad no pone en juego, decir a cuestiones largas, sobre las largas. De otro lado, es una figura de autoridad que se muestra como propietaria de la regulación. Es decir, las normas son casi mías, ¿no? En el sentido que las normas que se deberían aplicar también a mí, no solo a los estudiantes, sino también a mí como docente, porque no se me aplica, ¿no? Yo puedo cumplir las normas, pero sí exigirse al otro, al estudiante, que las cumpla, ¿no? No exijo por fuera de la regulación. Es algo que yo uso respecto a otro, ¿no? Y en esa medida también no justifico las normas, ¿no? Un estudiante quiere la razón de una norma, eso lo coloca como un caso problemático, es riesgoso, pedirle una razón de la norma de la autoridad, ¿no? La norma entonces se afirma en función de la sanción o de las razones que tiene detrás, ¿no? Finalmente son muchas autoridades también que son bastante hostiles, ¿no? Que mantienen su obligación, digamos, a través de la capacidad para humillar al otro, de
otro, ¿no? Para memorizar al otro. Entonces, por supuesto, no son estas las figuras digamos, todas las figuras de autoridad que dan a todos los estudiantes, ¿no? Y por una figura de autoridad, ¿no? Problemática, ciertamente, pero es relevante porque frente a esas figuras de autoridad, los estudiantes desarrollan una serie de actitudes, ¿no? Por ejemplo, decidir el pensar, el decir, ¿no? Yo puedo pensar que la autoridad sabe, pero no digo, no hago. Tengo una vida paralela entre lo que pienso que debería ser y lo que digo, ¿no? La autoridad puede decir algo que tiene mayor sentido, una respuesta, y yo pienso una respuesta, pero no la digo. Y así, múltiples, digamos, huellas que pueden dejar, o actitudes que pueden quedar a modo de huellas para cuando entren a ser estudiantes de derecho. Esto puede impactar en muchas cosas, ¿no? En su vida profesional, en su modo de ejercer la autoridad, como les toque, en su modo de vincularse con la autoridad, ¿no? De no cuestionar, ¿no? De no hablarle tan correcto, de su modo de conseguir las normas, como algo variable, utilizable, ¿no? No necesariamente algo que se ve cumplido si se puede eludir la sanción, por ejemplo. Entonces, hay múltiples concepciones acerca de la norma, la autoridad, etc. El sistema regulatorio como para que llega a todos los estudiantes de derecho a través de su histórico. Las enseñanzas de derecho no suelen prestar atención a eso. Quizá porque, no sé, un poco complicado entrar justamente a la parte actitudinal de la enseñanza, ¿no? A la dimensión anímica del sujeto que se forma como estudiante y también de los docentes, ¿no? Bueno, eso de modo muy general, charlas para poder conversar en la fase de los. Muchas gracias. Mi nombre es Elena Rivero Elia y junto con la maestra Elsa Zapata Trujillo les platicaré sobre la ponencia que escribimos juntas denominada Probablemente no vas a cambiar el mundo. Yo les hablaré sobre el objetivo y sobre el contexto de la ponencia y la maestra Elsie sobre las estrategias. En cuanto al objetivo, es compartir los resultados de unas estrategias implementadas en la materia Administración de Justicia del 9º semestre de la licenciatura en Derecho. Estas estrategias contribuyeron a modificar la perspectiva de las y los estudiantes en cuanto a su rol como agentes de transformación social. En cuanto al contexto, uno de los objetivos de la Universidad Marista es formar a egresadas y egresados con responsabilidad social, capaces de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, más solidaria, más responsable. Es por eso que la Dirección General Académica consideró que era indispensable crear una línea de investigación sobre pobreza y desigualdad. Y se nos invitó a todas las escuelas a formar parte de esta línea, cada una de acuerdo con su disciplina. La Escuela de Derecho creó un protocolo de investigación sobre el derecho al mínimo vital. E invitamos a la maestra Elsie, quien es titular de la materia Administración y Justicia, para unirse a esta línea y realizar alguna actividad en la que las y los estudiantes pudieran vincularse con esta importante tarea. Es por eso que esta actividad que les vamos a compartir tuvo como objetivo contestar una pregunta: ¿cuál es el rol judicial actual frente a los derechos humanos? En específico, frente al derecho al mínimo vital. Y como meta común, lo que se pretendía era el desarrollo del pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y, por supuesto, crear esa conciencia
conciencia en los estudiantes y las estudiantes sobre ese papel que tienen como agentes de cambio, que ellos son capaces de crear, de transformar a nuestra sociedad. A continuación, la maestra Elsie les platicará sobre las estrategias. Para hablar de las estrategias que comentó la maestra Elena, que se realizaban por las y los estudiantes en base, es necesario primero comentar que también las docentes necesitábamos ser estrategias comprometidas y colaborativas, y identificar muy claramente los propósitos que tenemos enfrente, tanto de la investigación como de la propia asignatura y sus contenidos, como las metas que teníamos en común para formar agentes de cambio y compromiso. Considerando todo ello, nos pusimos a diseñar las estrategias y debido a que ya habíamos coincidido con éxito en algunas estrategias colaborativas, nos decantamos por la investigación de este estudio. Las bases que se colocaron para poder llegar a ellos y se necesitaban a las y los alumnos incluían diferentes, la ejecución de diferentes sesiones. Y para ello se les pidió a las y los alumnos acudir a una de las primeras de las sesiones de las bases con una serie de conceptos de la universidad. Uno de ellos, más destacable, el derecho al niño, que se relaciona con la línea de investigación de la Escuela de Derecho de la Universidad Magistra. Considerando ello, abrimos la conversación con una serie de preguntas detonadoras y sirvieron de preámbulo para diagnosticar cuál era la mirada, la perspectiva de los alumnos para realizar la investigación de manera colaborativa, pero también para invitarlos a trabajar desde la asignatura con la línea de investigación. Las ideas fueron diferentes, en algunos casos con mucha motivación, en algunos otros tenían la perspectiva de que no se podía cambiar el mundo desde las aulas con investigaciones como la mencionada. Después de partir de algunas evidencias diagnósticas que fuimos estudiando y rescatando en el documento escrito que también fue presentado para el evento, nosotros nos fuimos a las invitamos a ir a los alumnos a una segunda fase en donde tuvimos el equipo, 4 equipos, al grupo colaborativo. El primer equipo tenía como encomienda poner para sus compañeras y compañeros el tipo de metodología que todas y todos trabajarían, la ruta de investigación, la mirada de análisis con enfoque de derechos, el marco de referencia que se tiene a todas y todos para la investigación central, que repito, concluía con un reporte de investigación. Una vez que todas y todas fueron apropiando los contenidos de la primera sesión, se invitó a los 3 grupos a presentar el análisis o el estudio de caso de 3 sentencias. Una de esas sentencias fue dada en Yucatán, otra es una sentencia que se dio desde el Gobierno Nacional y otra que se dio con mirada internacional, es decir, proveniente de otro estado latinoamericano, y que resultaría interesante también, pues las 3 estaban relacionadas con el derecho internacional. En la tercera sesión, los compañeros hicieron sus resultados, primero los resultados técnicos del caso, y después, bajo el análisis previsto o promulgado o incentivado por el primer equipo, es decir, con el análisis metodológico, la mirada metodológica que se pretendía que todas y todos tuvieran, presentaron una serie de conclusiones. Después, el diseño estábamos listos para irnos a una cuarta sesión. En este caso, acompañados de personas. Esas personas expertas acompañaron generosamente, que se agradecemos enormemente, a las y los alumnos en la discusión no solo técnica de los resultados, sino también del contenido ético y de los retos que existen para los educadores del siglo XXI con mirada de derechos humanos de trabajar temas relacionados con cualquiera de los mismos, como fue el caso la discusión de derechos fundamentales. Entre las y las discusiones cobra relevancia alguna en que nos permitimos leer, digamos, que resultó significativa para la investigación, cuando alumnas y alumnos dijeron, ¿cómo podemos nosotros contribuir a erradicar la pobreza, solucionar la línea de investigación o solucionar problemáticas sociales desde las aulas? Ellos mismos, tanto acompañados con el estilo como por sí mismos, mencionaron, haciendo lo que estamos haciendo, lo que ustedes están haciendo, investigando, leyendo, analizando, cuando estemos en el campo profesional, en el equipo, trabajando en el equipo, aprendiendo cómo hacer estratégico, siempre, casi, en la impartición de justicia desde las aulas, desde la investigación, es decir, podemos trabajar desde ahora en beneficio de las y los más necesitados, con la mirada que se espera de nosotros de aquí
de su existencia profesional, comprometidos social y profesional. Bajo esta mirada y otras tantas que surgieron, nos fuimos a una quinta sesión en donde discutimos los resultados que ya habíamos platicado anteriormente, nos dispusimos a recuperar las ideas y las impresiones bajo un esquema y una serie de tablas, un trabajo que ellos mismos organizaron al interior de las aulas, donde rescataron cada uno de sus dispositivos a preguntas detonadoras ahora, después de haber ejecutado toda su investigación y su charla. Cuando estuvieron listas y listos, presentaron con apoyo en las preguntas detonadoras una serie de respuestas en las que incluían cuál debía ser no solo el rol de las consultadoras del siglo XXI con esta mirada de responsabilidad, sino también su propio rol como investigadores, como estudiantes y como profesionales del derecho en el impulso de temas como este que podrían hacerlo ustedes. Cierre, podemos concluir que la planeación estratégica tanto de las y los alumnos como de las docentes que contribuimos a ayudarnos en esta planificación también de manera colaborativa y específicamente una serie. Y que si deseamos agentes de transformación social, debemos fomentar la construcción de roles y evidencias complejas desde las aulas que después puedan ser replicados afuera para tratar de cambiar el mundo. Y lo cierto es que posiblemente esta acción no cambió todo el mundo, pero sí proclama nuestro juramento de honor universitario, que es contribuir a cambiar el mundo de las personas que nos rodean, que tengan la providencia de encontrarse con las profesionales de excelencia que nosotros estamos formando, comprometidos ética y socialmente con la ciudad. Muchas gracias. Bueno, pues habiendo escuchado las ponencias de nuestros distinguidos participantes, ustedes podrán constatar la gran relevancia, el talento, la experiencia y el conocimiento que nos están compartiendo y que aprovecharemos ahora para detonar una serie de cuestionamientos que irán, se expondrán de manera cronológica conforme a los temas que fueron expuestos por nuestros ponentes, pero que cualquiera de ellos pudiera también aportar cualquier idea, reflexión o nuevas preguntas. Finalmente, muchas veces las preguntas que hacemos nos generan nuevos cuestionamientos para poder reflexionar, interiorizar y profundizar sobre estos temas tan relevantes como es la vinculación de la educación jurídica con la democracia y con la justicia. La primera pregunta detonadora que compartimos a nuestros ponentes: ¿cuáles serían los principales elementos de influencia del derecho administrativo en su enfoque transdisciplinario que debemos desarrollar hacia el futuro para inhibir el comportamiento social y político proclive a la corrupción? Sí, Cristian, pues si me permites, yo daría una muy breve respuesta a esta interesante pregunta. Lo que yo trato, digamos, de presentar en la ponencia es que, y aquí me conecto con lo que decía Fernando, que debemos de trascender primero que nada el tema de solo estudiar normas y sus procedimientos en abstracto, ¿no? Desde mi perspectiva, tenemos que trascender en las escuelas de derecho y en particular en la disciplina del derecho administrativo, trascender y vincular lo que estudiamos en las escuelas, en lo que nos entrenamos en las escuelas de derecho con la realidad social, con los problemas
visibilizar los problemas que cotidianamente tienen todas las personas cuando se enfrentan a las administraciones públicas. Y creo que uno de los problemas principales, al menos en el caso mexicano, es el tema de la corrupción en los vínculos, en las relaciones que hay entre las personas y las administraciones públicas. Entonces, me parece que estudiar el derecho administrativo y en general el derecho solo desde las normas, sin esta vinculación que comentan las personas que me acompañan en esta mesa, esta vinculación. Las normas son relaciones finalmente, ¿no? No son en abstracto, y entonces habrá que visibilizar esos problemas a los cuales se enfrentan las personas cotidianamente frente a las administraciones públicas y el derecho que regula a las administraciones públicas. Muchas gracias, Samuel. ¿Alguno de los compañeros panelistas que quisiera abundar o profundizar? El maestro, el doctor Samuel ha hecho énfasis especialmente en este enfoque que trasciende particularmente las administraciones públicas, pero el cuestionamiento también está relacionado con el comportamiento social que es proclive a la corrupción. No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera abundar al respecto. Elsie, Fernando, Elena, ¿algo que agregar sobre esta pregunta? Por favor, Elsie. Realmente, primero felicitar a Samuel por esta excelente ponencia y pues nuevo agradecer, muchas gracias, siendo muy breve, por razón de los tiempos, por facilitar el encuentro y la coincidencia con todas y todos a distancia y con quienes estamos en la mesa, y pues bueno, a los que se encuentran aquí también. Finalmente, yo coincido con Samuel, con Fernando. Creo que si queremos ser agentes de cambio, hay que situarnos en una realidad que trasciende las normas, ¿no? Que trasciende lo que diga la norma, la ley, las reglas, ¿no? Hay muchos tipos de conductas que tenemos que analizar para saber si éticamente, ¿no? debieran ser aquellas pautas a seguir o no, y conflictuarlos, meterlos en temas con conflicto, ¿no? Meterlos en los dilemas desde las aulas, dilemas complejos, ¿no? Que tengan que estar solucionando, revisando, palpando la realidad de nuestras y nuestros alumnos, para que desde las aulas empecemos a tomar las decisiones que más tarde encontremos en nuestras realidades. Entonces, primero celebro mucho esta coincidencia con haberles escuchado, y coincidimos totalmente en esa perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsie. ¿Alguna otra intervención respecto a este cuestionamiento? Muy bien, les recuerdo a todos los que siguen esta transmisión que pueden aprovechar el chat para poner ahí sus comentarios, sus reflexiones, las preguntas que quieran hacer, los acuerdos o desacuerdos que incluso pudieran tener también con lo que aquí se afirma. Finalmente, estamos en un ejercicio de conciencia académica en la que es válido que nos preguntemos y nos repreguntemos. Bien, les expongo ahora una segunda pregunta. Desde su óptica, en los últimos años, ¿ha decrecido o se ha fortalecido la cultura y conducta de declaración de conflicto de intereses por parte de los servidores públicos? ¿Y qué podríamos hacer como sociedad y como comunidad jurídica, en todo caso, para fortalecer dicha obligación? Digo, igual, Cris, si quieres, abro ahí un por favor el diálogo. Bueno, yo creo que, al menos en el caso mexicano, el tema de las declaraciones de intereses, pues evidentemente ha llevado una evolución bastante prolongada, ¿no? En el tema del amiguismo, las contrataciones públicas, etcétera. Como comentaba yo en mi ponencia, al menos en el caso mexicano, desde febrero del 17, que se incluye ahí como un último pincelazo a la Constitución, el artículo 134 constitucional, motivado por los conflictos de interés justamente entre el presidente Porfirio Díaz y sus amigos y el sistema ferroviario que se construyó. Entonces hemos ido construyendo hasta llegar, digamos, a lo que acá en México se conoce como la 3 de 3, y bueno, recientemente las candidaturas
a cargos públicos también con la obligación de hacer sus declaraciones de intereses. Creo que en tema de normas jurídicas, una vez más, en el diseño institucional, pues en el caso mexicano, pues ahí ya llevamos. Creo que tenemos una desvinculación, una vez más, entre la cultura de transparencia y el cumplimiento de la obligación jurídica. Yo consideraría que como comunidad jurídica tenemos que normalizar la transparencia en nuestras relaciones como servidoras y servidores públicos. Y vuelvo al tema que a mí me interesa, que es el derecho administrativo. Es decir, nosotros estamos ayudando a formar no solamente abogadas y abogados litigantes, sino eventualmente, probablemente y ojalá, servidoras y servidores públicos. Entonces tenemos que ayudar a transparentar, más bien a normalizar la cultura de la transparencia, que cuando accedemos a un cargo público o nos relacionamos con una administración pública, esas relaciones se deben dar en una esfera, digamos, de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? Y como posibles servidores públicos en ciernes, abogadas y abogados, politólogas y politólogos, creo que como escuelas tenemos que normalizar esta cultura de transparencia. Muchas gracias, Samuel. ¿Alguno de nuestros ponentes que quisiera abundar sobre esta pregunta? Fernando. Sí, gracias. Bueno, me sumo al saludo, ¿no? Es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Gracias al SEAD por hacerlo posible. Y sí, o sea, yo diría que en el caso del Perú, el fenómeno de las puertas giratorias es un fenómeno muy, muy complejo, ¿no? Me viene solamente a propósito de lo que decía Samuel, y en el que está muy, digamos, hay poca regulación. Y frente a la poca regulación, la regulación que hay es poco conocida. Si pensamos en las normas deontológicas de la profesión, es un código, el código de ética que tenemos en Perú es un código que existe, es del 2012, regula el asunto, pero es muy desconocido, ¿no? Y frente a eso más bien se normaliza una serie de prácticas que bien podrían ser cuestionadas, ¿no? Por el tránsito del público, de lo público a lo privado y de lo privado a lo público. Y como no hay reflexión al respecto, entonces queda el asunto muy suelto y es poco examinado, ¿no? O sea, hay poca reflexión respecto a lo que estoy haciendo está bien o no está bien, ¿no? Es simplemente uno entra en un contexto en el que lo que ocurre es lo que está bien, digamos, ¿no? Entonces, el así funcionan las cosas se convierte, digamos, en una frase hecha que muchas veces sirve para eludir, ¿no? el examinar la propia acción, ¿no? Esa sería una reflexión a propósito de lo que comentaba Samuel, y felicitaciones también por el trabajo, me parece extraordinario. Muchas gracias, Fernando. Bueno, retomo los comentarios que ustedes exponen y con propósito también de generar algún nuevo cuestionamiento de esto. Por supuesto que casi siempre la sociedad centra este tipo de comportamiento en la administración pública o quien tiene una potestad pública, a quien le hemos delegado una autoridad, un poder, o que por una norma tiene una facultad. Y vemos cómo los responsables de las administraciones públicas una y otra vez se refieren a los ejercicios anteriores como los más corruptos de la historia. Pero, sin embargo, las historias se repiten. Y vemos cómo en América Latina este comportamiento, esta actitud proclive a la corrupción, bueno, pues ha permeado, de todos es conocido como en los últimos años se ha vuelto un escándalo, ¿no? Como grandes compañías han podido corromper a gobiernos nacionales y han colapsado prácticamente los sistemas jurídicos, han generado una gran brecha en la impunidad, en dejar sin sanción este tipo de comportamientos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Retomando este último expresión, este comentario que has hecho, Fernando, ¿qué podemos hacer desde las escuelas de derecho para fortalecer un comportamiento ético por parte de los profesionales de la ciencia jurídica en el ejercicio de la profesión? Sí, bueno, gracias. Me parece una muy buena conexión, ¿no? Entre los temas. Y bueno, lo que yo considero es que, claro, uno
estoy totalmente de acuerdo en que hay que mirar y reflexionar y estudiar la realidad, ¿no? El derecho vivo, digamos, como han mencionado, y no solo las normas. Ese es sería un paso fundamental, ¿no? Porque es esa realidad la que hay que mirar también críticamente, y es esa realidad a donde van a entrar los estudiantes, y que se van a ver sobrepasados muchas veces por esta realidad, y no van a poder resistir, digamos, la corriente, digamos, de cómo funcionan las cosas en esta realidad, si es que no hay un trabajo. Y ese trabajo toca lo actitudinal también, ¿no? Porque la realidad se debe conocer, pero también cómo actúo yo en cómo voy a actuar ante esa realidad, ¿no? Entonces yo creo que mirar esa realidad es fundamental, y incorporarla en los planes pedagógicos como resultados de aprendizaje, digamos. Pero añadiría que también algo que se puede hacer es mirar la propia realidad, ¿no? Y a eso iba un poco mi investigación, ¿no? Es decir, mirar la realidad de nuestra universidad, y quizás eso tiene también que ver con lo que decías del gobierno que entra y el gobierno que sale, ¿no? Es decir, estamos también muy acostumbrados a hablar de la realidad del otro y a criticar la realidad del otro, ¿no? Algunas veces proyectando también nuestra sombra en el otro, y eludiendo ver aquello problemático en uno mismo. Entonces, en las facultades de Derecho hay derecho, o sea, podríamos llamarle un derecho interno en las facultades, ¿no? Hay regulación, los profesores tienen deberes, hay vínculos, la institución, la matrícula, todo está regulado, digamos, ¿no? Hay trato con el personal administrativo, en fin, podemos pensar en múltiples escenarios donde hay regulación. Entonces yo lo que diría es que algo que se puede hacer es tomar la regulación viva en la Facultad de Derecho como objeto de estudio y con mirada crítica, para ver cómo estamos viviendo nosotros el propio derecho, digamos, ¿no? Ahora, esto, por supuesto, es difícil de hacer, ¿no? Como es difícil también mirar la realidad del derecho, porque nos habla mal del derecho muchas veces, más aún mirar nuestra propia realidad, ¿no? A veces uno tiene una imagen idealizada de la carrera, una imagen idealizada de uno como docente, de la institución en la que estamos, y entonces por resguardar la imagen dejamos de ver eso y de tomarlo como aspecto pedagógico, ¿no? Cómo se crean las normas en nuestra facultad, ¿no? En fin, por decir un ejemplo. Y lo otro que diría muy brevemente es algo que se puede hacer a partir de mi tesis doctoral, estoy viéndolo con mucha fuerza, es incentivar la formación de grupo entre los estudiantes, ¿no? Porque cuando los estudiantes ven, por ejemplo, que el docente trata de modo hostil o hace algo incorrecto, no cumple con una norma, y no son grupo, el grupo funciona más bien como algo que te impide decir, ¿no? Entonces uno piensa, bueno, todo el mundo pasó esto y todo el mundo se quedó pasmado y nadie dijo nada, ¿no? Entonces el grupo más bien sirve para hablar en tercera persona, pero cuando el grupo está cuajado, ahora está ayudando esto la virtualidad, porque tienen el WhatsApp, tienen al delegado, o sea, actúan más, piensan más como grupo. Eso puede ayudar mucho, y fortalecer el rol entonces de los delegados de aula puede ser algo que ayude, ¿no? Para hablar lo que no se habla, ¿no? Y que no se sienta pues que la jerarquía en función al conocimiento jurídico termina siendo una jerarquía en cuanto a lo ético, ¿no? Y no se le puede decir nada al profesor, digamos, ¿no? Eso aportaría. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, has tocado y has conectado también tu comentario con algunos de los ejes fundamentales de tu ponencia, a los cuales quisiera regresar un poco más adelante. Pero le pregunto primero a nuestros panelistas si alguien quisiera abundar sobre este aspecto. Si me permites, Cris. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Coincido perfectamente con Fernando en cuanto a que es un deber de las escuelas de derecho impulsar la materia de ética. Independientemente de que exista en todos los planes de estudio esta asignatura, la ética debe estudiarse de manera transversal, ¿sí? Debe impactar en la trayectoria de las y los estudiantes. Por lo tanto, en los objetivos de cada asignatura debe estar impregnada ahí la ética, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto. También impulsar la conciencia de la realidad circundante, como dice la autora María Carolina Estepa, es decir, que nos fijemos en nuestras acciones individuales, que veamos cómo nuestras acciones tienen repercusiones, tienen consecuencias, y que
esas repercusiones van a impactar no solo en nosotros mismos, sino en quienes nos rodean, en las demás personas, en la naturaleza misma. Entonces, eso es algo muy importante, trabajar con nuestras y nuestros alumnos esa conciencia de la realidad. Y la pregunta es, ¿cómo podemos trabajar esa conciencia? ¿Cómo ellos y ellas se pueden dar cuenta de esa realidad? Bueno, pues puede ser a través de la lectura, a través de estudios de caso, de plantear problemas, de investigar, de buscar perspectivas sobre un objeto de análisis diversas, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. También acercarlos a la realidad por medio de prácticas en comunidades, las prácticas profesionales que se realizan, es decir, esa vinculación con la realidad, como mencionaba Samuel, es muy importante. Entonces, para ello también es necesario cambiar la perspectiva del profesorado, porque muchas veces se piensa que el que nos pregunten tanto o el cambiar alguna estrategia puede ser cansado. Entonces, hay que cambiar esa perspectiva, diversificar nuestras estrategias para poder crear esa conciencia de la que estamos hablando. Entonces, también hay que atender el desarrollo integral del estudiante, no solo como profesionista, no solo formarlo como profesionista y atender a sus habilidades como estudiante, sino también como ciudadano. Creo que eso es algo muy importante que debemos trabajar en todas las escuelas de derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Y permíteme conectar este comentario con una repregunta que nace de lo que ustedes han afirmado. ¿Es posible, ustedes consideran posible que el comportamiento que se aprende dentro de las escuelas de derecho pudieran ser parte, una de las variables, componentes por las cuales nuestras sociedades se vuelven tolerantes al autoritarismo, a las limitaciones a la democracia, al desprecio a la cultura de la legalidad? ¿Ven que puede haber una conexión? Por supuesto, la respuesta es compleja. Seguramente encontraremos muchas causas, no una sola. Pero ¿hay alguna conexión con lo que se aprende dentro de las escuelas de derecho? ¿Puede ser una variable influyente, explicativa de este fenómeno o tendríamos que descartarlo? ¿Ustedes qué piensan? Sí, adelante, maestra Elsie, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que esta pregunta, seguramente lo comentarán también quienes sigan en La Voz, se relaciona maravilloso con lo que se ha mencionado previamente. Y pues bueno, también aprovecho celebrar lo que nos ha compartido Fernando, así como lo hizo Samuel, porque viene ad hoc justamente con estas ponencias, pero también con lo que comentaba la maestra Elena y lo que pues también intentamos desde la ponencia de nosotros. Finalmente, me encantó algo que que dijo Fernando, algo así como, así ocurren las cosas, ¿no? Así ocurren las cosas, así está en la ley, ¿no? Así lo dice la regla, ¿no? Así siempre se ha hecho. Eso es lo normal según quién, ¿no? Según la ética de quién, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Lo dicen todos? ¿Quiénes son todos? ¿No? Ese abrir la conversación en el sentido de más crítico posible requiere dotar, como decía la maestra Elena, de aprendizajes a nuestros alumnos que se tienen que vivir en las aulas. Hay que conflictuarlos, hay que llevarlos a los dilemas, pero también darles las herramientas, ¿no? ¿Cómo le hago para ser crítico y no criticona, ¿no? Para ser una persona crítica, viendo más allá de mí, ¿de dónde lo habrás agarrado tú, ¿no? ¿De dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo escuchaste en la escuela? ¿Quién te dio ese ejemplo? Y lo cierto es que vamos construyéndonos a base de nuestro camino en la vida, y una buena parte del camino en la vida, el camino profesional, pasa en esos 4 o 5 años de carrera, ¿no? Que regularmente que pasan en las aulas y que están permeando en ellos cada una de las conductas. ¿Cómo hicimos cuando tuvimos un conflicto? ¿Cómo lo resolvimos? ¿Con las reglas de qué? Y si la regla era injusta, ¿por qué era injusta? ¿Según quién? ¿No? Entonces, hay que dar las herramientas, enseñar a hacer las preguntas, pero también llevarlos a las lecturas pertinentes. O sea, si vamos a hablar de ética, hay grandes pensadores que hablan de la ética desde lo jurídico, desde la profesión, desde el ser, el deber ser, que podemos irles introduciendo de una manera no solamente de vamos a leer, sino leamos críticamente.
luego vamos a abrir la conversación sin miedo. Y si aprendemos a dialogar sin miedo y en paz, tenemos la esperanza de que el diálogo, porque pensamos diferente, ocurra sin miedo y en paz, fuera de las aulas, y que seamos realmente los agentes de cambio. Así que, pues primero, reitero mi felicitación y coincido totalmente. Hay que abrir la conversación sin miedo, en paz, ¿no? Y hay que buscar las herramientas técnicas, ¿no? Teóricas, adecuadas, formarnos como profesores para hacerlo y apoyar a nuestros alumnos a construirse como críticos. Es cuanto de mi parte. Sí, muchas gracias, Elsie. No sé si hubiera algún comentario adicional por parte de nuestros ponentes. Samuel, por favor. Sí, gracias. Yo quisiera agregar un poquito a lo que decía la maestra Elsie. Efectivamente, y lo dijo Fernando también, pues las escuelas, igual que la familia, pues son formadoras, ¿verdad? Son arenas y espacios de formación o de formación, ¿no? A mí me viene ahorita a la mente una película que me gusta mucho por el tema, que es Historia Americana X con Edward Norton, en donde es un tema de racismo, ¿verdad? Algunos seguramente la habrán visto. Y bueno, hay una escena que se maneja en donde, poco ahí muy simplificadamente, pero te da la idea de dónde se va construyendo un espíritu racista, ¿no? Y es justamente en la mesa, en el diálogo de todos los días, cómo el papá hacía comentarios racistas en contra de sus compañeros de raza negra en el cuerpo de bomberos, etcétera. Pues igual la escuela, igual la formación y deformación en las escuelas. Hace apenas una semana vimos un muy triste ejemplo acá en México, en una universidad, con un diálogo, digamos, discriminador y sexista, ¿no? De un profesor, justo en el día del paro nacional. Y bueno, si eso no te deforma, pues yo no sé qué más te va a deformar. Yo sé que no es como que las y los estudiantes de Derecho pues, y de Ciencia Política sean pues unas niñas o niños, pero como quiera pues estamos contribuyendo a su formación o a su deformación. Y yo creo que con esto cerraría un primer enfoque, digamos, para democratizar, como dijo Fernando, hacia adentro nuestras reglas, pues está en el tema incluso de los programas analíticos, ¿no? Abrámonos. Evidentemente tiene que haber una propuesta y un orden, pero como siempre le digo a las y los chavos, es una propuesta, ¿no? El grupo es vivo, el grupo tiene intereses, el grupo tendrá necesidades y habrá que irse adecuando, ¿no? Y no estar, digamos, cerrado a que, bueno, es que esto es lo que tienes que ver, ¿no? Sería mi comentario. Gracias, Cris. Muchas gracias, Samuel. Fernando, ¿quieres agregar algo, por favor? Muy breve, estando de acuerdo, ¿no? con todo lo que han mencionado, me parece central. Añadiría quizá que hay una frase también que se suele decir, ¿no? Que es los valores se forman en casa, ¿no? No sé si también en México también es como una frase común, ¿no? Como los valores vienen de casa, del hogar, en fin. Y yo creo que esa frase hay que no ponerla en cuestión, digamos, obviamente que las experiencias en casa forman y dejan unas huellas muy, muy importantes, eso no se puede negar. Desde el punto de vista psicoanalítico, además sería ¿no? O sea, es claramente un punto del psicoanálisis darle relevancia al pasado, pero yo creo que también tenemos que hacer la idea de que uno puede madurar en su propia ética, ¿no? Porque si uno dice que la ética se forma en casa, entonces eso se usa para descartar la relevancia de cursos de ética o de trabajo alrededor de la ética en facultades de Derecho, porque ya está, eso ya vino, ya está, ya llegó para quedarse, digamos, está determinado. Y yo creo que no es así, ¿no? Cuando uno entra en una facultad de Derecho está en un momento en la vida de revisión, de examen, de toma de decisiones alrededor del futuro, de formación de una identidad profesional. Entonces es un momento propicio para que la escuela, la Facultad de Derecho sea lo que el psicoanálisis llama una experiencia correctiva, ¿no? O sea, un modo de vivir la norma, la relación con la autoridad que esté más centrado en lo que dice Elsie, por ejemplo, ¿no? O sea, que se pueda dialogar en paz, sin miedo, sin una sensación de que estás hablando con un sujeto que tiene la verdad y que tú tienes que darle a esa verdad, ¿no? Sin temor a que te responda algo humillante y te denigre, ¿no? Entonces, la Escuela de Derecho puede ser una experiencia correctiva, ¿no? Es un reto muy grande, por supuesto, porque ya viene mucho del pasado y estamos en un entorno donde el futuro también va a encontrar eso, ¿no? Entonces, es una pregunta compleja porque exige mucho a una facultad de Derecho poder decir que en realidad está siendo una experiencia correctiva, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Fernando.
Bueno, déjenme retomar algunas de las preguntas que están haciendo nuestros compañeros y compañeras que están siguiendo en la transmisión en streaming este Congreso SEAD 2021. Retomo algunos de los elementos importantes que hace SEAD 862. En nuestras escuelas de derecho estamos enseñando principios constitucionales, estamos enseñando las bases de un sistema democrático, estamos enseñando los fundamentos de un sistema republicano, de la división de poderes, ¿no? De la cultura de respeto a la ley y de los instrumentos que tiene la sociedad cuando se quebranta el orden jurídico. Sin embargo, en nuestras sociedades todo el tiempo estamos viendo intentos de regresión de la democracia al autoritarismo e incluso hacia la dictadura, de la consagración de los derechos humanos en la Constitución a regímenes que van privando y limitando las libertades fundamentales de las personas. Bueno, ¿qué podemos hacer desde la educación jurídica precisamente para inhibir esta tendencia que tienen las sociedades y los gobiernos, más en tiempos en donde ustedes pueden ver que hay una insatisfacción importante con el sistema democrático en general? El sistema democrático no está satisfaciendo algunas de las necesidades de las personas y entonces luego hay una tolerancia al autoritarismo y a la supresión de libertades. ¿Qué piensan de esto? Elsie, por favor. Pues bueno, primero y antes que nada, pues celebrar esta pregunta que siempre es eso, poner el dilema, ¿no? En nuestras aulas tenemos que abrir la conversación para poner dilemas, justo como el que acaba de comentar, no sé el nombre, agarré el número, y pues justamente son esos los temas que tenemos que abrir la conversación. Si dicen que somos autoritaristas, ¿quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Qué es lo que te hace sentir a ti que es autoritarismo? ¿Cómo debería ser un Estado democrático? Según tú, según lo que dice la norma, según lo que dice tu libro de texto que acabas de aprenderte la definición de democracia, ¿no? Entonces, ¿y democracia? ¿Cuál democracia? ¿No? Entonces, creo que hay que abrir la conversación, sirve no solamente para aprender conceptos, sirve para solucionar el mundo desde las aulas. ¿Qué piensas tú? Y si esto está pasando, ¿es adecuado? ¿Qué herramientas tienes tú como ciudadana o ciudadano en el dado caso que consideres que no es así? Porque tal vez en este momento no estás titulado y estás a punto de titularte, o ya te titulaste y es una clase de posgrado. ¿Qué estás haciendo con respecto a esto que estás escuchando? ¿Qué herramientas tienes dentro de este Estado democrático para poder decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Primero, vamos a dialogar si es o no, ¿no? Si es lo que estamos tomando en la prensa, hay que verlo de manera crítica. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez es muy evidente. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿No? Entonces, abrir la conversación nuevamente sin miedo, en paz, pero también sabiendo, y ahí me sumo completamente a lo que dice Fernando, que cada quien trae diferentes cosas al aula. Seguramente ustedes como profesores y profesoras no me dejarán mentir, pero más de algún alumno dice, en mi familia dicen, en mi casa dicen, yo digo, se ha dicho, mi partido dice, el candidato ahorita que estamos en la moda electoral otra vez, ¿no? En México, dice, ¿no? Entonces, venimos con todo a las aulas, ¿no? Y venimos con todo a abrir la conversación y a explorar qué es lo que ciertas tendencias, cierta teoría, ciertas ideales, lo que el mundo internacional dice, lo que dice México, lo que dice el mundo, lo que dice Perú, no sé, lo que dicen todos que debiera ser, y vamos a sentarnos a analizar cuál es el mundo que queremos nosotros y el mundo que queremos heredar, ¿no? Hay que abrir la conversación y hay que buscar las respuestas con apoyo de la norma, y si la norma no es justa y en lugar de proteger la dignidad de las personas, hablando de la ética del discurso, desde los derechos humanos, deberíamos sostener lo que nos dicen o no. Y si no, ¿qué herramientas tengo? Entonces hay que abrir la conversación sin miedo en las aulas, sin imposición, estoy de acuerdo con lo que han mencionado mis compañeros, pero sí abrir la conversación para tratar de analizar qué se nos puso enfrente, de qué se trata el dilema y buscar cómo dicen todos que debemos solucionarlos y cómo nosotros consideramos, después de haber puesto estos lentes de derechos humanos, de cultura de legalidad, ¿no? de que aun si la norma no es adecuada y que genera un contexto en el cual no va a favor del desarrollo de los pueblos, del beneficio de todas y todos, pues tendríamos que aprender también cómo cuestionarlo
dentro de esa misma, y tratar de hacerlo en paz también, en paz, con diálogo, no con lo que funcione. Es cuanto de mi parte. Seguramente nos llevaríamos horas de horas dialogando este tema, pero creo que en atención a los tiempos, escucho también pues, a mis compañeras y compañeros. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar a este respecto? Samuel, por favor. Sí, muy brevemente. Yo creo que como escuelas de derecho, pues tenemos esta responsabilidad de poder, digamos, transmitir esta idea de que abogadas y abogados somos todas y todos auxiliares de la justicia y de la cuestión democrática, ¿verdad? Y de la ética pública. Creo que tenemos que pasar, al menos en el caso mexicano y muy marcadamente en el noreste de México, pues a esta cuestión, digamos, de la profesión liberal, ¿no? Y bueno, creo que hay que trascender eso. Y también creo que tenemos que buscar la manera de preguntarnos y de enfrentarnos a qué, como decía ahorita Fernando, a qué pequeños, grandes cambios puedo hacer individualmente que tienen impacto en la sociedad, ¿no? Las escuelas, las universidades tienen muchas instituciones, por ejemplo, en mi universidad, la Universidad de Monterrey, pues hay mucho trabajo social, somos una universidad, digamos, de inspiración católica, entonces hay mucha cuestión de trabajo en misiones, hay mucho trabajo con migrantes, por ejemplo, creo que eso ayuda mucho, ¿no? Y nosotros en las aulas, pues tenemos que ayudarnos, nosotros preguntarnos y enfrentarnos y ayudar a las y los jóvenes. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pequeño, gran cambio puedo hacer? Yo siempre les pregunto a mis alumnas y alumnos y en los cursos que doy sobre legalidad, cultura de legalidad, bueno, ya sé que el Congreso es ilegítimo, que la democracia en México, etcétera, que la corrupción y que por eso no cumples la ley fiscal probablemente, pero ¿por qué subes el nivel, el límite de velocidad en tu coche cuando vas transportándote en él, ¿verdad? ¿Por qué te estacionas en un lugar que está prohibido? ¿Por qué subes, en caso de México, en esta parte del país es muy común el problema de los vecinos ruidosos, ¿no? ¿Por qué tienes que sobrepasar los límites de ruido admitido en la regulación administrativa municipal? Eso es un pequeño, gran cambio que puedes hacer, ¿no? Desde lo individual y que debemos de ayudar a que nos enfrentemos y tengamos esa conciencia. Muy bien, muchas gracias, Samuel. Una pregunta directa para nuestro ponente Fernando. La hace Sergio Anzola. Sergio pregunta, ¿el psicoanálisis considera que verbalizar los procesos inconscientes trae, si no una cura total, al menos un alivio al paciente? En tu experiencia, ¿el ejercicio de psicoanalizar a la educación jurídica ha traído algún cambio en ella, en los sujetos que la componen? Gracias Sergio por la pregunta. Bueno, en mi semblanza decían que, claro, yo he tenido la suerte de poder liderar la creación de una oficina en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que es la Oficina de Ética y Bienestar. Y sí hemos promovido mucho empezar a hablar de estas cosas, ¿no? Hablar de estas cosas en diversos ámbitos. Okay, entonces, por ejemplo, ¿no? Hablar respecto a si es que un profesor no devuelve las notas a tiempo, hay un plazo para devolver notas en la facultad, me imagino que en sus escuelas también, y no devuelve las notas a tiempo, pero sí le exige a los alumnos presentar a tiempo, si no les pone un jalado, una baja nota, ¿por qué ningún alumno, por qué no le dicen algo al profesor? ¿No? O en las prácticas preprofesionales, ¿no? Acá tienen que hacer un año de prácticas preprofesionales, por lo general en firmas jurídicas, para cumplir un requisito y poder graduarse en la facultad, y hay un máximo de horas que pueden hacer, que son 30 horas a la semana, que es un montón, pero bueno. Muchos estudios de abogados eso no es así, hacen 40 horas o más, se amanecen en los estudios. Entonces, ¿por qué no dicen nada, no? Entonces, hablar de eso con estudiantes es complicado, es difícil. O sea, yo diría que el verbalizar desde el psicoanálisis es un verbalizar que no es cualquier verbalizar, no es cualquier diálogo, ¿no? Porque muy rápido uno se puede poner en una actitud directiva y decir, deberían decirle algo, ¿no? Y ahí ya se cortó el diálogo, me parece, porque ya uno se pone como sujeto poseedor de la verdad, ¿no? Ya está juzgando al otro. Pero cuando se empieza a examinar el asunto de verdad,
se entra pues a lo anímico, ¿no? Al miedo de decirle, a una sensación de imposibilidad de poder ir donde el jefe del estudio y decirle, mira, yo voy a cumplir las 30 horas, ¿no? Entonces, digamos, solo con hablar del asunto no necesariamente implica un cambio actitudinal, un cambio en la conducta, ¿no? Pero sí yo creo que se pone en el radar de la conciencia, se le da un lugar al dilema, ¿no? Y se evita esta frase hecha, esta especie de banalidad del mal, digamos, de decir, bueno, es que me tengo que poner la camiseta y ya está, ¿no? O sea, esa falsa comodidad de seguir actuando para no sentir el dilema. Entonces el psicoanálisis puede hacer sentir el dilema, por un lado, y sí se empiezan a hacer cosas, ¿ah? O sea, empiezan a ver ahí, se sale pues Paulo Freire en su texto Pedagogía del Oprimido, dice que quien está en una situación de opresión suele ver la realidad como una fatalidad, algo de lo que no puede salir, ¿no? Así es y no puede cambiar. Y yo creo que el diálogo de corte psicoanalítico sí puede ayudar a que se vea que hay otra posibilidad y ahí ya se empiecen a tejer pequeñas acciones, ¿no? Poco a poco a madurar en el poder decir. Es difícil muchas veces decir cuando nuestro decir no es oído. Desde que uno es niño, la sensación de que nuestra voz, de que nuestra necesidad, de que nuestra opinión no puede impactar en la realidad es una sensación muy difícil de manejar. Entonces hay que reconocer también la base de ese miedo para poder hacerle frente, ¿no? Sí, ¿no? Y yo también estoy leyendo ahora a Jessica Benjamin, tiene un libro muy bueno del reconocimiento mutuo. También creo que hay que buscar que docentes y estudiantes puedan entrar en un diálogo donde es explícito que ninguno tiene, de que cada quien tiene su verdad, pero no la verdad, ¿no? Y buscar conocer al otro de modo genuino, ¿no? Bueno, esas son algunas reflexiones así en general a partir de esa pregunta. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Una pregunta que nos hacen también de manera abierta. ¿Cuál sería la relación entre educación, profesionalización de los servidores públicos y los procesos democráticos? ¿Quién desea hacer algún comentario sobre esta pregunta? Sí, pues yo, si quieren, muy brevemente, Chris, sin duda todos los sistemas primero, digamos, haría esta distinción, ¿no?, entre lo que es pues la profesionalización, que no significa necesariamente servicios profesionales de carrera. Creo que, digamos, el ideal es contar con servicios civiles o servicios profesionales de carrera. Sin embargo, pues esto es bastante costoso, ¿no? En el caso mexicano, creo que hay islas, como le he llamado en alguna otra ocasión, islas de servicios profesionales, servicio exterior, electoral, etcétera, ¿no? Y creo que sí hay una vinculación ahí clara entre estos servicios de carrera, que son costosos y es difícil administrarlos, pero que tienen, digamos, un impacto en el producto social que entrega estas instituciones, ¿no? En el caso electoral, desde los 90, en el caso mexicano, el Servicio Exterior Mexicano, pues desde luego también. Creo que sí hay una relación que se puede construir entre un servicio civil de carrera y un producto social que dote de legitimidad democrática a la acción pública. Sin embargo, hay otras opciones, ¿no? Otras opciones, como comentan, pues el tema de la profesionalización, no necesariamente tener todos los subsistemas de un servicio de carrera, sino las personas que ya por alguna cuestión, digamos, de vocación o incluso, digamos, pues circunstancial, están en la función pública, pues pueden ir desarrollándose justamente en esta vocación de servicio, en este espíritu de cuerpo. Y pues ahí el punto débil es el asunto, en el caso del producto que entrega, y en lo individual, en la administración pública, es la satisfacción de ser servidor público, primero reconocido, ¿no? Y segundo, pues que haya, digamos, esta estabilidad en el empleo. Creo que, aunque son diferentes instrumentos, creo que ambos pueden tener un impacto importante en el producto social de la legitimidad democrática de las administraciones públicas, en el sentido de una legitimidad democrática no electiva, ¿no?, sino de una función pública, un servicio público eficiente, eficaz y, digamos, honorable, ¿no? Muchas gracias, Samuel. Bueno, otra pregunta también abierta a nuestro panel. En tiempos en los que la complejidad, la ambigüedad y la incertidumbre son constantes en el escenario estratégico,
cómo deben de fomentar las escuelas de derecho el aprendizaje colaborativo con otras ciencias, disciplinas y profesiones que están implicadas en la resolución de los problemas complejos que hoy están impactando a las sociedades y los gobiernos. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Si me permite. Por favor, Elena. Muy bien. Bueno, sabemos que los problemas sociales son sumamente complejos, ¿no? Ya no es posible la fragmentación del conocimiento. Entonces, creo que ahora más que nunca los campos reales de trabajo requieren ese enfoque interdisciplinario, multidisciplinario, ¿no? Entonces, se requiere del aprendizaje significativo, de la creatividad, de la solución de problemas, etcétera. Creo que una de las formas es mediante nuestros mapas curriculares en las escuelas de derecho, en donde tengamos estas optativas interdisciplinarias en las que los y las alumnas puedan conocer otras miradas, puedan conocer otros sentidos y que esto les puede ayudar para su desempeño profesional. Entonces, yo creo que puede ser a través de estas asignaturas interdisciplinarias que muchas veces se tiene, pero por supuesto tratar siempre de revisar los contenidos y de ver que realmente se esté trabajando de esta manera en la que a ellos les pueda servir para su desempeño profesional. Creo que esa es una forma y también a través de asignaturas obligatorias en las que intervengan otros perfiles profesionales. No sé, por ejemplo, en la escuela contamos con la materia de nociones de contabilidad, que claramente tiene mucha relación con el actuar de las y los abogados y la imparte una contadora, ¿no? Por ejemplo, estadística, en donde la imparte una ingeniera o un ingeniero. Entonces, este tipo de asignaturas que tienen un gran impacto en el desempeño de nuestra profesión, creo que es muy importante impulsarlo. También creo que algo que puede ayudar es trabajar colaborativamente con otras disciplinas dentro de nuestras asignaturas, en donde podamos contar con la colaboración de psicólogas, de psicólogos, dependiendo de la asignatura, o sea, que tengan ellos y ellas esta mirada profesional, esta mirada desde otro ángulo, para que todo esto pueda enriquecer una vez que egresen su desempeño profesional. Entonces, creo que eso sería lo que nos pudiera ayudar en las escuelas de derecho. Muchas gracias, Elena. Una pregunta que nos hace Edilberto Rivera Villegas. ¿Qué consideraciones deben tomar en cuenta los claustros docentes de las escuelas de derecho para incorporar en las currículas la perspectiva transversal de la ética, la responsabilidad profesional y los derechos humanos? ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Elsie, por favor. Pues bueno, yo creo que voy a retomar algunas de las ideas de mis compañeros que han mencionado cómo este es un tema que tiene que ir en todas las asignaturas de manera transversal, y cada vez que se abre un dilema estamos presentando posturas que reflejan el pensamiento de los demás, ¿no? de la otredad y el propio, ¿no? Y que todo el tiempo tenemos que estar dialogando, y no solamente nosotros, sino de manera colaborativa y ecuménica, como comenzaba la maestra Elena, con las demás, inclusive fuera de las aulas, ¿no? Acercándonos a nuestros pares para buscar las respuestas que necesitamos. Eso requiere una serie de herramientas para aprender a escucharnos, para la escucha democrática, para aprender a relacionar qué es lo que están dialogando, qué mensajes estamos recibiendo, para poder analizarlos, para poder generar esta crítica, desde dónde lo estamos mirando, para poder generar todo esto. Y eso requiere digámosle, una preparación especial, ¿no? Una competencia especial que se va adquiriendo a lo largo de toda la carrera. Si de manera transversal trabajamos con las y los docentes para incluir los contenidos éticos como parte, como si fuera un tejido, y si pensando en quizá una imagen que me viene a la mente para ello,
si hiciéramos un tejido de 2 colores, uno es el contenido de nuestra materia, quizá pudiéramos poner hasta más colores, pero uno de ellos tiene que ser que todas esas decisiones, todas esas cuestiones que estamos dialogando en el aula tienen que estar entretejidas con el hilo del pensamiento ético, ¿no? Y analizar incluso la ética de nuestra propia institución, como decía Fernando, ¿no? Analizando inclusive qué piensan los maristas en el caso de nosotros, ¿no? ¿Cómo lo resolveríamos nosotros, ¿no? ¿Qué piensan los demás? ¿Está bien lo que estamos haciendo? Bueno, no bien, perdonen la palabra, ¿es adecuado? ¿No es adecuado? ¿Adecuado según quién? ¿No? Entonces, abrir la conversación es importante, pero también cuestionarnos a nosotros mismos con herramientas adecuadas, en paz, y dando buen ejemplo, como retomábamos en todas las preguntas, que nosotros también podemos hacerlo, generando la escucha democrática, esperando nuestro turno cuando nos toca hablar, incluidos los profesores, que si hay de tomar la palabra, incluso mostrar cómo se toma la palabra, hasta de una manera educada, en paz, sin arrebatar, poniendo reglas claras. Incluso generamos ejemplos de cómo llevar el diálogo con herramientas que vivimos en las aulas y que nos ayudan a aprender y también a desaprender, que es súper difícil, coincido con Fernando, súper difícil desaprender en las aulas, y nosotros también estar dispuestos a escuchar y aprender de las nuevas generaciones que nos traen tanto, ¿no? Y que son pues el centro de todo lo que hacemos. Sé que esta es una pregunta igual con respuestas interminables, pero pues dejo también platicar a mis compañeras y compañeros. ¿Alguien más que desea hacer algún comentario sobre este asunto? Muy bien. Bueno, pues señores, hemos tenido una tarde verdaderamente deliciosa, con grandes aportaciones, con enfoques que nos ayudan a profundizar sobre las preguntas que nos formulamos todos los días en una coyuntura que puede sentirse muy de presente, pero me parece que la visión, que los ojos fueron puestos en el futuro. Y esa es la esperanza que le podemos transmitir a quienes nos dedicamos a esta noble profesión, de enseñar y de enseñar el derecho, de aprender y desaprender también, de construir ciudadanía, de edificar sociedades democráticas y de volcar todas las voluntades para la consolidación de sistemas democráticos y justos. Entonces, no tengo más que agradecer a nuestros distinguidos ponentes que nos han acompañado esta tarde. Gracias, Elsie, gracias, Elena, gracias, Fernando, gracias, Samuel, gracias al CEAD y a todos ustedes que siguieron esta transmisión de este panel de educación jurídica, democracia y justicia. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Cris. Un gusto. Gracias. Mucho gusto. Saludos. Bye. Muchas gracias. Ahí está. Okay. Aquí ya nos escuchan, si les quisiera. Está abierto el micrófono. Ay, muchas gracias a todas y todos. Habla Lidia Cavazos. Pues nada, agradecerles por el espacio y pues estamos en comunicación. Que tengan muy bonito día todas y todos. Igualmente, ha sido una delicia. Muchas gracias. Muchas gracias por dejarme aprender con ustedes. Muchas gracias. Igualmente. Sí. Gracias a todos. Gracias, Elsie. Gracias, Fernando. Gracias, Elena, Cristian, Samuel, todos. Okay, ya se están desconectando. Sí. Finalizamos. Pues.